Fui la última persona viva en un pueblo de muertos. Los gritos llenan la noche, los sonidos de puertas que se cierran, botellas de vidrio que se rompen, se elevan a través del edificio. Alguien está llorando, alguien empieza a cantar. Me agacho en la oscuridad, la última persona viva de esta ciudad. La canción trata sobre el mar, sobre un amor perdido y alguna vez volverán a mí. Escucho y espero la marea baja y recuerdo. Queríamos tener hijos y criarlos lejos de esta ciudad, en un lugar donde estuvieran rodeados de naturaleza. Mientras conducíamos, seguí mirando a mi esposa. Ella sonreía y decía, ojos en la carretera. No puedo expresar con palabras cuánto lo amaba, cuánto nos acurrucábamos en la cama por la noche. El amanecer nunca estaba lo suficientemente lejos. La miré, ojos en la carretera. Después de un viaje casi de una semana, cuyo último tramo transcurría por carreteras alarmantemente estrechas y sinuosas, llegamos en un día claro y enérgico de principios de otoño. La ciudad se reveló al doblar una esquina. Fue hermoso. Sus edificios se apiñaban al borde del mar. El agua ese día estaba quieta y parecía extenderse eternamente, y supe que habíamos encontrado nuestro hogar. Pronto llegamos al pequeño hotel en el extremo sur de la ciudad. Tenía 3 pisos, lo que lo convertía en lo más parecido a un rascacielos por aquí. Aparcamos, trepamos, estiramos miembros doloridos. Miré la pintura descarcalada en los marcos de las ventanas, la cola de un pájaro, que era todo lo que podía ver, lo que parecían ser huéspedes sin pagar en la alcantarilla, y le dije al hotel, encantado de conocerte. Mi esposa apoyó la cabeza en mi hombro y me preguntó, ¿estás nervioso? La rodeé con el brazo y respondí, no, en lo más mínimo. Lo cual no era cierto, pero ella lo sabía de todos modos. Habíamos hablado en detalle del desafío que estábamos asumiendo. Ambos habíamos pasado toda nuestra carrera trabajando en la hostelería. Sin embargo, administrar un hotel, incluso uno tan pequeño como este, era nuevo. Habíamos analizado los detalles en línea, repasamos las cifras una y otra vez y finalmente decidimos hacerlo. No me arrepiento cuando recuperé las llaves del buzón donde la inmobiliaria nos dijo que estarían. Estaba tratando de averiguar cuál era la puerta principal cuando mi esposa dijo, oye. Miré hacia arriba. Ella estaba de pie en el vestíbulo. La puerta había estado abierta todo el tiempo. Bienvenido a la parte de atrás del más allá, dijo con una sonrisa descarada y desapareció dentro. Planeamos pasar mucho tiempo limpiando el hotel de arriba abajo. Habíamos hecho una apuesta calculada al mudarnos durante la temporada de veda. Desde el comienzo del próximo verano habría visitantes, atraídos por la excepcional belleza natural de la zona. Y como el único hotel en kilómetros a la redonda, estábamos seguros de que podríamos atraer suficientes huéspedes para hacer de este un negocio en marcha. Sin embargo, primero, este edificio necesitaba un poco de cariño y este era el momento perfecto para conseguir el lugar exactamente como lo queríamos. Mi esposa también había creado un nuevo sitio web. Todavía estaba en una etapa básica, pero de nuevo, con el tiempo se convertiría en una forma invaluable de promocionarnos. A pesar de que había presentado un problema importante, uno en el que realmente deberíamos haber pensado, debido a la ubicación remota, la conexión a internet y la señal móvil eran irregularmente, en el mejor de los casos, inexistentes el resto del tiempo. Fue un desafío, sin duda uno de los muchos a los que nos enfrentaríamos, pensamos. A medida que el tiempo pasaba por el lento ritmo de lugares apartados, nos concentramos en hacer que el hotel fuera lo más acogedor posible. Pronto conocimos a todos nuestros vecinos, que en un lugar tan pequeño significaba todo en todo el pueblo. Eran amables pero reservados, más mayores que nosotros. Una pareja más cercana a nuestra edad tenía una familia joven y noté el atisbo en la voz de mi esposa cuando hablaba con sus padres mientras los niños miraban. Habíamos acordado esperar al menos 12 meses hasta que el negocio estuviera en marcha antes de intentar tener nuestro primer hijo. Me di cuenta de que no quería dejarlo tanto tiempo.
y tampoco, para ser honesto, yo. Me preocupaba traer niños a este mundo turbulento. Había tantos desafíos y amenazas, algunos dolorosamente claros, otros más nebulosos. Cuando estaba investigando el área, terminé yendo por la tangente y encontrándome en un sitio web que mostraba cómo el aumento del nivel del mar podía afectar las costas. Hice zoom en la ciudad y descubrí que se predijo que estaría bajo el agua en 70 años. Eso me molestó muchísimo, pero todavía creía que la gente abriría los ojos y podríamos evitarlo. Por ahora, me consolé pensando que, aquí afuera, estábamos en un lugar tranquilo y protegido. Habíamos adquirido el hábito de caminar por la playa de Guijarros al lado del pueblo temprano en la mañana. Esto habíamos descubierto. Era marea baja y cuando la playa estaba en su punto más ancho. Más tarde este día desaparecería por completo cuando la marea alta trajo consigo olas que, a veces, se estrellaban contra el borde de la calle principal de la ciudad. El tiempo había sido notablemente templado hasta hace poco, pero ahora había cambiado. La primera nevada, antes de lo habitual, había cerrado el único camino hacia la ciudad, y mientras caminábamos de la mano por la playa, un viento con un borde de amarga frialdad se arremolinaba a nuestro alrededor. Partimos más tarde de lo habitual, ya que habíamos intentado una y otra vez conectarnos sin éxito, y el agua estaba incómodamente cerca de nuestros pies. Estaba a punto de sugerir dar por terminado el día y retirarnos al calor del hotel, cuando una ola surgió de la nada y se estrelló sobre nuestras cabezas. Fue tan repentino que ninguno de los dos lo habíamos visto venir y nos quedamos allí jadeando, mirándonos con incredulidad, jadeando y goteando. Mi esposa se echó a reír. «¿Qué diablos?», dijo. Escupí restos de agua de mar que había tragado accidentalmente. «Loco», respondí y negué con la cabeza. Entonces vi algo en su cabello. Me acerqué y lo quité suavemente. «¿Qué es?», ella preguntó. «Una pequeña piedra», dije. «Debe haber sido arrojado por el agua». Giré lo que había recuperado entre mis dedos. Era pequeño y de un blanco sucio. Me di cuenta que se sentía diferente a una piedra. ¿Pero qué fue? Mi esposa exhaló y de repente levantó el pie. Ella estaba mirando a la playa, entre los guijarros, justo al lado de donde ella estaba. Había una mandíbula. Parecía humano. Y ahora podía verlos por todas partes entre los guijarros. Donde había caído la ola, había decenas de huesos. Todavía sostenía lo que había quitado del cabello de mi esposa. El hueso, maldita sea, dije. Mi esposa parecía que iba a enfermarse. «Vamos», dije, «vámonos a casa». Tan pronto como regresamos, mientras mi esposa se iba a dar una ducha, encendí la calefacción y me dirigí al bar. En nuestros planes, eso iba a ser una buena fuente de ingresos para nosotros. Un lugar no solo para que los residentes del hotel y otros visitantes disfruten de una bebida, sino también un lugar para que los lugareños se reúnan. No estábamos seguros de cuán interesados estarían los demás habitantes. Tenemos la sensación de que muchos se abstuvieron. Aún así, podríamos ofrecer café y limonada y una cálida bienvenida. Puse una taza de café y me serví un trago fuerte. Unos 30 minutos después reapareció mi esposa. Llevaba su sudadera y pantalones deportivos favoritos y caminó descalza por el suelo de madera para aceptar la copa de bourbon que le ofrecí. «Hueles como un viejo barco de pesca», me dijo y volcó la bebida en uno. «Me siento como la ropa interior mohosa de un marinero», respondió. Ella arrugó la nariz. Dijo, «¡Qué asco!». Luego extendió su vaso para que lo volviera a llenar. Al día siguiente estaba muy apagada. Estábamos colocando azulejos en un baño privado en una de las habitaciones más grandes y ella no dijo una palabra. Decidí no presionarla. Lo dejé hasta que estuvimos ordenando al final del día para decir, «Estoy aquí para ti, siempre, tú lo sabes». Ella no respondió, así que fui a arreglarme con una ducha caliente. Luego me dirigí al bar. Nunca había bebido mucho o incluso con regularidad, pero necesitaba un trago para calmarme. No podía apartar la vista de los huesos de mi mente.
Solo podía suponer que habían sido de un marinero ahogado y que habían permanecido en el océano durante muchos años hasta que una marea normal los llevó a tierra. Fue una gran mala suerte de nuestra parte estar parados justo cuando fueron arrojados de nuevo a la tierra. Las luces se apagaron en el bar. La luz emitida por una farola se deslizó por la habitación. Mi esposa estaba sentada en el suelo, con las rodillas pegadas al pecho. Ella estaba llorando. Me arrodillé junto a ella. «Cariño, ¿qué pasa?», yo pregunté. Ella me miró. «Todo». «¿Alguna posibilidad de que podamos reducirlo?», sonreí cuando dije esto, tratando de sacarla del lugar oscuro en el que parecía estar. Sacudióla en el cine o conseguir algo para llevar. No supe qué decir. No lo había visto venir. Pensé que ella era tan feliz como yo aquí. «Te amo», le dije, sin saber qué más decir, «y lo siento. ¿Qué podemos hacer para cambiar la forma en que se siente?». Me quedé en el bar y bebí y ya. Estaba bastante agotado cuando escuché un portazo. Aparte del viento y la lluvia, las noches son templos del silencio. Algo estaba mal. No podía ver nada en el hotel, así que salí y vi una figura que se alejaba. Fue mi esposa. Seguí. Llegó a la playa. La marea estaba subiendo rápidamente a esa hora de la noche y las olas estaban a solo unos metros de ella cuando se estrellaron contra los guijarros. «¿Qué estás haciendo?», grité. «Ven a casa, por favor». No se dio la vuelta cuando respondió. «Necesito un poco de espacio. Déjame en paz». Estas fueron las últimas palabras que me dijo. Una ola rompió casi a sus pies, luego otra. Trató de retroceder pero resbaló y cayó. El agua estaba sobre ella antes de que pudiera moverse. Corrí hacia ella, pero cuando llegué a donde había estado, no había ni un rastro de ella. Las olas la habían llevado. Me quedé allí gritando su nombre y la gente del pueblo despertó, tanto que salieron de sus casas y bajaron para encontrarme de pie en el agua. Recuerdo que me apartaron y traté de resistir. Recuerdo que alguien me puso una manta sobre los hombros. Recuerdo haber llorado. Me dijeron que nadie podía comunicarse con los guardacostas. Por la mañana traté de llamar a sus padres, pero todavía no había señal. Rechacé todas las ofertas de compañía y ayuda y me encerré en el hotel. Me retiré al bar. Tenía suficiente bourbon por ahora y después de eso no sabía, no podía pensar. Pasaron los días, las noches, todos eran iguales para mí. Estaba durmiendo con otra resaca cuando me despertó el sonido de alguien gritando justo afuera de la ventana. «Apúrense, ella está por ahí», una segunda voz decía. Un ruido de golpes en la puerta principal finalmente me despertó del asiento en el que estaba tumbado. El hombre que había llamado estaba asombrado cuando abrí la puerta. «¿Es tu esposa?», dijo. «Ella está en la playa». Lo empujé y corrí calle abajo hacia el mar. Un hombre y una mujer estaban inclinados sobre lo que parecía un montón de ropa que había sido lavada en la playa. Cuando me acerqué, vi una maraña de cabello oscuro, una cara, movimiento. Fue mi esposa. Ella estaba viva, de alguna manera. Llamé, comencé a sollozar. El hombre y la mujer comenzaron a alejarse. ¿Por qué?, pensé. Necesitan quedarse con ella. Ella necesita ayuda. Luego miraron alrededor, hacia mí, y vi la confusión en sus ojos, el miedo. Mi esposa miró hacia arriba. Su carne estaba gris e hinchada. Su piel se había abierto en algunos lugares. Jirones de agua colgaban de su barbilla. Se puso de pie y se quedó allí balanceándose a la luz del amanecer. Su mandíbula estaba dislocada y colgaba grotescamente hacia un lado. Ella me vio y sonrió. Una línea torcida de dientes y encías. El muñón de una lengua parpadeó dentro de su boca como si estuviera tratando de hablar. Me rompió el corazón y me repelió. Esta no era mi esposa. Fue una aberración, una pesadilla, regresada del mar asesino. Me derrumbé de rodillas y ella comenzó a caminar hacia mí, balanceándose cuando cada paso incierto se encontraba con un guijarro y luego con el asfalto de la calle. Mientras la cosa que había sido mi esposa caminaba por la calle, más gente salía de sus casas para averiguar qué era el alboroto. Al verla, gritaron, y aún más gente del pueblo emergió. Pronto todos los hombres, mujeres y niños se reunieron alrededor. Mi esposa,
en lo que se había convertido, se tambaleó y los miró. Con una sonrisa dislocada, los restos andrajosos de su lengua trataron de comunicarse. Fue entonces cuando llegó la ola. No se parecía a ninguno de los anteriores. Era una fuerza monstruosa y tumultuosa de agua de decenas de pies de altura que ahora se precipitaba sobre nosotros. Lo vi paralizado por un momento. Luego de alguna manera me liberé del horror paralizante que se había apoderado de cada uno de nosotros. Corrí al hotel, subí las escaleras y desde una ventana vi cómo la ola los llevaba al mar. La gente de este pueblo, mis vecinos, los llevó a cabo y en poco tiempo los había perdido de vista. Eso fue hace 3 días. Desde entonces, he permanecido encerrado en una de las habitaciones del tercer piso del hotel. Estoy grabando esto, tanto para ocupar mi mente y tratar de mantenerme enfocado como cualquier otra cosa. Miro mi reloj. La marea baja está cerca. Es casi la hora de hacer mi movimiento. Horas después de que se los llevaran, miré con horror desde la ventana cómo el primero de los habitantes del pueblo regresaba del mar. Salieron del agua y comenzaron a caminar con paso inseguro hacia el pueblo. Más volvieron con la siguiente marea alta. La mayoría se congregó en el bar del hotel. Yo no sé por qué. Nunca fueron tan sociables cuando estaban vivos. Sin embargo, está claro que hay una conciencia, una inteligencia burda en ellos. Quizás esto es más fuerte cuando están juntos. Cualesquiera que sean las razones, el ruido que hacen debajo de mí, la espantosa cacofonía, no es constante. Hay momentos de calma. He descubierto que estos coinciden con la marea baja. Escucho, está en silencio. Abro la puerta y bajo las escaleras tan silenciosamente como puedo. No tengo más remedio que pasar la puerta del bar. Está abierto. Los que una vez fueron habitantes del pueblo se sientan desplomados sobre las mesas y entre ellos los cristales rotos ensucian el suelo. Mi esposa está con ellos. Bueno, lo que fue. Ella me ha visto, ella me mira, levanta una mano y me la tiende. Un escalofrío recorre mi cuerpo. Corro hasta que salgo a la calle. ¿Y ahora qué? Debo escapar. Debo alejarme de este lugar. Miro a mi alrededor tratando de decidir qué camino tomar y mis ojos se dirigen al océano. Está silencioso y quieto. Estoy llorando. No puedo parar. Si no lo consigo y se encuentra esta grabación, pido que se comparta. Es posible que los muertos se hayan escabullido para que no los descubran. Cuando finalmente los forasteros puedan volver a la ciudad, en los meses venideros, entonces los que vengan los encontrarán desiertos, destrozados y un misterio. La verdad, se necesita saber sobre lo que pasó aquí. La gente necesita ser advertida. Los cambios en los océanos traen consigo un peligro que nadie ha previsto. A medida que suben los mares, se tomará más y más, y sé, por lo que he visto con mis propios ojos, que no hay piedad para aquellos que están atrapados en las mareas. En el abrazo del mar solo hay terror. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Mi vecino le está aullando a la luna. Había un hombre colgado en el apartamento encima del mío. Oí cómo crujía la viga de madera sobre la que había arrojado la soga al transarse bajo su peso. Una mancha húmeda estaba apareciendo en mi techo después de que sus intestinos y vejiga se habían vaciado y ahora estaba goteando. Los techos son finos como el papel, las paredes son iguales. El infierno, aquí, es un vecino ruidoso. 20 minutos antes, me había quedado mirando a través de su puerta abierta. Había subido a quejarme del ruido. La misma canción country y occidental, una y otra vez, durante 12 horas seguidas. En mi primer golpe enojado, la puerta se abrió. No estaba cerrado con llave. Su mente debe haber estado en otras cosas. Me paré y miré su cuerpo colgando allí. Y luego bajé a mi apartamento y me serví un trago fuerte. Arriba, la canción continuó repitiéndose. Había vivido en este apartamento durante 1 año y juro que me había envejecido 10 años. Es la música y los gritos, las filas y el amor, los portazos y los bebés aullando. Una buena noche de sueño es un recuerdo, sentirse relajado, un sueño lejano.
Finalmente llamé al 911 sobre el hombre de arriba, pero solo porque quería apagar la música. No me importaba el hombre. Estaba concentrado en ahorrar de mi trabajo en el concesionario de automóviles y mudarme tan pronto como pudiera pagar más que un alquiler muy barato. Después de que terminaron los servicios de emergencia, el apartamento de arriba del mío estuvo en silencio durante una semana entera. Froté la mancha húmeda del techo con lejía, que solo añadió un hedor extra a la habitación. Entonces alguien nuevo se mudó al apartamento encima del mío. Podía oírlos caminar, cerrar las puertas del armario, su televisor, el cacareo de los presentadores de programas de juegos y las melodías melosas de las telenovelas. Podía escuchar el inodoro tirando de la cadena, incluso pude escuchar al bastardo roncando. Nada de esto fue nuevo e inesperado. Me dije a mí mismo, con los dientes apretados, que al menos estaría agradecido de que no parecieran ser fanáticos del country y el western. Entonces, sucedió algo nuevo e inesperado. Fue un par de semanas después de que el nuevo vecino se hubiera mudado. Yo regresaba caminando de la tienda de comestibles. Solo uno de mis auriculares funcionaba, así que escuchaba música rock clásica en un oído y perros ladrando, sirenas, bocinas de autos, un borracho cantando y un drogadicto discutiendo con su comerciante en el otro oído. Era tarde, principios de julio. Hacía demasiado calor. Solo el drogadicto parecía tener más sudor que yo. Estaba sacando mis llaves cuando escuché el aullido. Me detuvo en seco. Fue un grito animal, aterrador y penetrante. Algo se ha escapado del zoológico, pensé, y no quería nada más que estar encerrado a salvo en mi apartamento. La mancha de humedad del techo, de la que salían ahora pequeñas moscas negras, ya no parecía tan mala. Un segundo aullido atravesó el cielo. Miré hacia arriba, hacia donde venía. Los apartamentos cuentan con balcones, son patéticos, diminutos. Un hombre estaba de pie en su balcón y por tercera vez lo desgarró con un grito espeluznante. Estaba mirando a lo lejos, a la luna llena. Fue bastante confuso, pero ahí estaba. Entonces, pensé, no un animal que se escapó, sino alguien en mi cuadra, aullando a la luna. Conté pisos hacia arriba. Simplemente genial, simplemente maravilloso. Era el hombre del apartamento de arriba del mío. Entré con el corazón apesadumbrado. El aullido continuó. Alrededor de las 3 de la mañana ya había tenido suficiente. Mencioné que la canción country and western que el ahorcado tocó una y otra vez tenía una sesión de yodel. Habría pagado un buen dinero para escuchar el canto fúnebre en ese momento. Subí las escaleras pisando fuerte y comencé a golpear la puerta del hombre. Se abrió un poco y allí, cortado por la mitad por la cadena de una puerta, había una cara. De cerca, mi vecino de arriba tenía papada, sin afeitar. Sus ojos inyectados en sangre parpadearon y su aliento, dulce señor, me golpeó peor que cualquier objeto sólido. El olor de su aliento me hizo sentir náuseas y luché por pronunciar mis palabras. ¿Podrías por el amor de dejar de aullar? La puerta empezó a cerrarse. Me estaba ignorando. Por supuesto que lo estaba. Eso es lo que todos hicieron aquí. Entonces, para mi sorpresa, la puerta se abrió de par en par. Mi vecino se quedó allí. Llevaba un par de calzoncillos y un chaleco. Había estado limpio en algún momento en torno a la invención de Internet. Sin embargo, era lo que sobresalía de los pantalones cortos y el chaleco lo que era mucho más perturbador, lo que cubría prácticamente cada centímetro de su piel expuesta. Estaba peludo, tan peludo, con cabello negro espeso enmarañado desde los dedos de los pies hacia arriba. Entonces me sorprendió. Él sonrió. ¿Te gustaría venir?, preguntó, sus palabras envueltas en una nueva nube rancia de mal aliento. En realidad no, respondí. Solo pienso que si pudieras llegar a conocerme, entenderme, entonces no estarías tan enojado. ¿No sería mejor no estar enojado?
Estaba luchando por pensar en una respuesta que fuera más allá de decirle que él claramente era una madre loca cuando noté que había un trozo de carne en su sofá. Era gordo y rosado y gotas de sangre corrían por su frente. Casi parecía que estaba apoyado para poder ver la televisión. No podía ver la pantalla desde donde estaba parado, pero podía escuchar que el programa estaba llegando a su clímax. 50.000 libras, chilló una pequeña voz de televisión. El hombre volvió a sonreír. Creo que estaba destinado a ser atractivo. Noté que tenía un trozo de carne rosada atrapado entre los dientes superiores. Una mancha de color rojo oscuro se veía clara en la enfermiza claridad del rosa. El miedo hizo que mi piel se estremeciera. Apretó mis entrañas. Empecé a retroceder. Ya no quería quejarme. Ya no quería estar cerca de este individuo. Quería estar encerrado dentro de mi apartamento y él podía aullar al contenido de su corazón. De vuelta en mi propio apartamento, me serví una buena medida del whisky barato que había traído de la tienda. Bebí un sorbo y pensé en el trozo de carne. Era del tamaño del torso de un hombre pequeño, que obviamente no fue así. Seguramente no podría ser. Me serví otro whisky cuando los aullidos comenzaron de nuevo en el apartamento de arriba del mío. Creo que iba a ser una noche larga. Una figura en la niebla. La ciudad de Arthur Way estaba muriendo. Al menos, eso es lo que siempre decía el papá de Jamie. El hombre tendía a ponerse filosófico cuando estaba borracho, que era a menudo. Jamie se sentaba en silencio a la mesa de la cena y escuchaba al hombre divagar sobre cómo las cosas habían sido diferentes cuando él había crecido. Como en ese entonces, un día de trabajo honesto realmente te daba algo. La madre de Jamie se sentaba tranquilamente en el otro extremo de la mesa de su padre sin decir nada, con la mirada fija en un espacio vacío a 15 centímetros de su cara, solo moviéndose para rellenar platos o vasos, o para limpiar los platos. Muchos días sus ojos vacíos e inmóviles estaban rodeados de varios tonos de púrpura y amarillo. En los que no lo estaban, los moretones simplemente se escondían, ocultándose en lugares menos visibles. Una vez el año pasado, su padre había estado en un día borracho y particularmente negro. Las ganancias en la fábrica bajaron. Se rumoreaba que el capataz liberaría a un puñado de trabajadores al final de la semana, y el padre de Jamie pensó que él podría ser uno de ellos. Jamie se había acostado en el dormitorio que compartía con su hermano, mirando al techo todo el tiempo que pudo. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro, escuchando los gritos a través de las delgadas paredes, acompañados de fuertes golpes y suaves gemidos. Finalmente, incapaz de soportar más los sonidos, se levantó de la cama y recuperó su pequeño bate de liga de donde descansaba en la esquina. Llegó a la puerta cuando sintió una pequeña mano tirar de la manga de su pijama. «Jamie, no te vayas, Jamie». «Cállate, Lester». No, Jamie, no me dejes». «Jamie, te hará daño». «Fuera de aquí, ve a esconderte en el armario si tienes miedo». No. Jamie se quitó la manga del agarre de Lester y le dio un ligero empujón, lo suficiente para tirarlo de vuelta a la cama. El niño se sentó allí, sollozando lastimeramente cuando Jamie se deslizó por la puerta. Sin hacer ruido, se arrastró por el pasillo hacia la sala de estar, sosteniendo el bate amartillado de la manera que le había enseñado su entrenador. Jamie asomó cuidadosamente la cabeza por la esquina, con los ojos muy abiertos ante la escena que se desarrollaba ante él. Su padre estaba en medio de la habitación, con una lata de cerveza medio vacía en una mano y el cinturón en la otra. Su madre se encogió de miedo en el rincón más alejado, con las manos débilmente frente a ella, un ojo ya cerrado por la hinchazón. Una rabia roja se apoderó de Jamie, la emoción más poderosa que cualquier otra que hubiera sentido en su joven vida. En ese momento, tomó la decisión de matar a su padre. Contuvo la respiración, acercándose cada vez más, mientras el hombre tomaba un largo trago de su bebida. Ya sea que lo advirtiera el leve ensanchamiento del ojo bueno de su esposa o una intuición diabólica,
El padre de Jamie se volvió justo cuando Jamie levantaba su arma. Gritando de rabia y frustración, Jamie se balanceó tan fuerte como pudo, solo para que le arrancaran el murciélago de las manos, con la misma facilidad con que un niño le quita las alas a una mosca. ¡Pequeña mierda! La bofetada golpeó a Jamie lo suficientemente fuerte como para ver las estrellas. Su cabeza giró hacia atrás y tropezó contra la pared. El siguiente golpe aplastó el aire de su pecho y cayó al suelo sin aliento. ¿Crees que eres lo suficientemente hombre como para golpearme, Jamie notó el sabor de la sangre y escuchó un crujido sordo cuando su padre le dio una patada en las costillas. Se acurrucó en una bola mientras los golpes continuaban cayendo. Mira cómo te gusta probar tu propia medicina, muchacho. Jamie levantó el brazo para defenderse cuando el bate cayó y se estrelló contra su antebrazo. Gritó al sentir el hueso romperse. No, recién estamos comenzando. Los ojos de Jamie se abrieron de terror cuando su padre levantó el bate por encima de su cabeza, listo para asestar un golpe aplastante. De repente, su madre estaba allí, inmovilizando a Jamie en el suelo, protegiéndolo con su propio cuerpo. Frank, maldito animal, es tu hijo. Fuera del camino, puta. El chico va a aprender. Primero tendrás que matarme. Adelante, hazlo. Luego disfruta de estar encerrado por el resto de tu miserable vida, pedazo de mierda. ¿Crees que no lo haré? Sé que no lo harás. No tienes las pelotas. Por un momento, Jamie pensó que lo haría. El murciélago se movió ligeramente cuando los ojos de su padre se entrecerraron con rabia ebria. Luego bajó el bate y le dio la espalda a la pareja acurrucada. ¡Maldita perra! Cruzó la habitación hacia donde la televisión sonaba fuerte y se dejó caer en un sillón, arrojando el bate a la esquina. Su madre se puso de pie lentamente. Necesita ir al hospital, Frank. Entonces cógelo. Ayudó a Jamie a levantarse. Ve al coche y enciérrate, cariño. Buscaré a tu hermano y te encontraré allí. Condujeron hasta el hospital en silencio, salvo por los silenciosos sollozos de Lester desde el asiento trasero. Hubo que ajustar el brazo de Jamie y ponerle un yeso. La rotura estaba limpia, por lo que el médico les aseguró que se curaría sin problema. También envolvieron fuertemente su pecho con espadadrapo, aunque afortunadamente sus costillas estaban agrietadas y magulladas, no rotas. Jamie yacía ligeramente dormido en una cama de hospital. Lester se acurrucó bajo su brazo intacto, profundamente dormido, mientras su madre hablaba en voz baja a una mujer en el pasillo. Hablaron durante un rato, lanzándole muy a menudo miradas de preocupación a través de la puerta. Finalmente, su madre entró en la habitación y se sentó suavemente a su lado. ¿Quién era esa señora, mamá? Nadie, cariño. Ella solo está preocupada por cómo te lastimaste y cómo obtuvo el mío. ¿Qué le dijiste? Lo que tenía que hacer. Jamie apretó los dientes con frustración. ¿Por qué te quedas con él, mamá? Podríamos irnos. Su madre sonrió con tristeza. Lo entenderás algún día. Ahora tienes que prometerme algo. Pase lo que pase, no intentes nunca volver a hacer lo que hiciste esta noche. Pero... Lo digo en serio, Jamie. Moriría si algo te pasara a ti o a tu hermano. Puedo hacerme cargo de mí misma. Solo tienes que confiar en mí, cariño. Tumbado en la oscuridad, sintiendo el lento subir y bajar del pecho de su hermano mientras roncaba suavemente a su lado, Jamie le mintió a su madre por primera y única vez en su vida. Está bien, mamá. Lo prometo. Entró una enfermera y ajustó una perilla en uno de los tubos que conducían a su brazo. Jamie sintió que se le pasaban los párpados. Su madre le acariciaba la frente. Ese es mi chico valiente, mi valiente y hermoso chico. Bueno, pensó Jamie para sí mismo mientras se dormía.
Puede que no sea una mentira. Dije que no volvería a intentarlo. La próxima vez solo tengo que tener éxito. Jamie se había curado lentamente durante las próximas semanas. Le picaba el brazo bajo el yeso, pero la peor parte era que las costillas rotas le dolían constantemente y le enviaban dolores agudos en el costado cada vez que respiraba profundamente. Una noche estaba tendido en la cama tratando de ponerse cómodo a ratos cuando la silueta oscura de su padre se centró sobre él desde la puerta. Aterrado, permaneció absolutamente quieto, fingiendo dormir. Para su sorpresa, el hombre se sentó a su lado, llorando en silencio. Oh, mis chicos, lo siento mucho. Permaneció allí durante varios minutos, Jamie tratando desesperadamente de no jadear por el dolor que irradiaba en sus costillas. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? La madre de Jamie estaba en la puerta. No, no puedes sentir pena por esto. No puedes tocarlo. Por favor, Mary. No te atrevas. No eres su padre, no después de lo que le hiciste. Si tocas a alguno de ellos de nuevo, por cualquier motivo, te dejo, Frank, y me los llevo conmigo. Vete afuera ahora. Con los hombros encorvados, su padre salió de la habitación a trompicones y cerró la puerta detrás de él. Pasó mucho tiempo antes de que Jamie lograra conciliar el sueño. Desde entonces, Jamie había estado esperando la oportunidad de matar a su padre. Se había acercado un par de veces, noches en las que su padre se desmayaba frente a la televisión. Una línea de baba goteaba lentamente por su barbilla, pero algo siempre lo frenaba. Jamie se dijo a sí mismo que era la promesa que le había hecho a su madre, pero la parte pequeña y honesta de su mente sabía que era porque tenía miedo. Todavía recordaba el dolor. Por parte de su padre, no había tocado a Jamie ni a Lester desde esa noche. Probablemente ayudó que, de alguna manera, se las arreglara para evitar los despidos en la fábrica. Ciertamente todavía se emborrachaba con regularidad. En muchas ocasiones abofeteaba a su esposa, pero las cosas nunca se pusieron tan mal como esa vez. Ahora había menos gritos involucrados. El abuso se había convertido casi en una acción casual, hecha por reflejo más que por emoción. La ira de Jamie se había enfriado desde la furia ardiente que era como cuando tomó la decisión de matar a su padre, a un calor bajo y calculador. Fue paciente y observó, sabiendo que algún día tendría su momento. Hasta entonces, Jamie pasaba sus tardes sentado, aturdido a la mesa del comedor, escuchando a su padre borracho hablar sobre los buenos y viejos tiempos. Lester, al menos, parecía ajeno a las oscuras corrientes subterráneas de la casa. Incluso ahora, el niño de 8 años estaba haciendo muecas a través de la mesa hacia Jamie, tratando de hacer que se riera. Jamie pensó en intentar patearlo debajo de la mesa, pero decidió no hacerlo. No quería llamar la atención sobre sí mismo. Este pueblo se va a ir al infierno, te lo digo, dijo su padre entre bocados de carne asada. Desempleo, por las nubes, vagabundos sin hogar se desmayan en todas las esquinas. Toma un trago de cerveza. Y ni siquiera me hagas hablar de todos los niños desaparecidos en esa pequeña Fontaine. Es la última. La semana pasada, su padre pasó por la fábrica hoy, todo loco. Jamie sintió que un hoyo hueco aparecía en su estómago mientras su mente registraba lo que su padre acababa de decir. Habló sin pensar. ¿Qué? ¿Morgan ha desaparecido? Su padre frunció el ceño. No Morgan, la otra, la hermana Claire. El alivio se apoderó de Jamie, seguido rápidamente por la vergüenza. Conocía a Morgana Fontaine desde hacía años. El primer día de segundo grado, otro niño le había tirado de su trenza negra como el cuervo, y Jamie lo había empujado. Morgan, que no necesitaba a nadie para pelear sus batallas por ella, se volvió y golpeó al chico en la nariz, sentados uno al otro en la oficina de la escuela, esperando ver al director.
Bromearon en voz baja sobre la mirada boquiabierta que el niño tenía en su rostro mientras se sentaba en el suelo tratando de contemplar lo que acababa de suceder. Habían sido amigos desde entonces y, durante el último año más o menos, Jamie había sentido que sus sentimientos hacia ella cambiaban, hacia algo más profundo que la amistad. Su hermana Claire tenía aproximadamente la misma edad que Lester. Jamie conocía a la chica sin duda. A menudo acompañaba a las hermanas a casa después de la escuela con Lester, arrastrando los pies detrás de ellas. Pero Jamie en realidad solo estaba allí para pasar tiempo con Morgan. Las emociones que sentía por ella aún no estaban bien definidas, pero algo en su estómago se había agitado en el breve momento en que pensó que ella había desaparecido. Su alivio de que ella no lo fuera se vio contrarrestado por el conocimiento de que seguramente estaría devastada por la desaparición de Claire. Ninguna de las dos había ido a la escuela los 2 últimos días, y eso explicaba el motivo. «Mamá, ¿puede disculparme, por favor?». No había terminado de asentir antes de que Jamie estuviera a medio camino de la puerta. La casa de los Fontaine estaba solo unas calles más abajo, y él podría estar allí en unos minutos. Había tenido la intención de ir a ver a Morgan antes, pero la idea de las miradas sombrías que su madre siempre le dirigía cada vez que acompañaba a las niñas a casa le había impedido aparecer sin ser invitado. «Vuelve antes de que oscurezca, chico», su padre le gritó. «Serás el próximo en el costado de un cartón de leche». Había avanzado 3 cuadras cuando escuchó una voz aguda que lo llamaba por su nombre detrás de él. «Jamie, Jamie, espérame». Se volvió y vio a Lester corriendo tan rápido como sus piernas lo permitían. Jamie se detuvo y esperó que lo alcanzara. Llegó jadeando con las manos en las rodillas, tratando de recuperar el aliento. Jamie frunció el ceño. «¿Qué crees que estás haciendo?». «Mamá dijo que podía ir contigo. Claire también es mi amiga». «Sí, bueno, tal vez no tengas ganas de que me acompañes. Mamá dijo que tenía que quedarme contigo y que si no querías que viniera, tenías que acompañarme de regreso a casa». Jamie apretó los dientes. «Pero te quedas conmigo y haces lo que te digo. ¿Entendido?». Lester asintió con seriedad. «Derecha, lo primero es lo primero. Mantén la boca cerrada». «Pero yo, ¿qué acabo de decir? Boca cerrada o te acompaño a casa. No tomará tanto tiempo dejarlo». Lester asintió a regañadientes de nuevo. Su entusiasmo porque se le permitiera correrse un poco moderado. «Bien, vamos». Continuaron por la calle y tomaron la vuelta en Blackwood Drive, llegando a la Fontaine unos minutos más tarde. Subiendo los escalones con Lester pisándole los talones, Jamie llamó con firmeza a la puerta, medio volviéndose hacia la carretera mientras esperaba. Los ojos de Jamie se posaron en el edificio en ruinas un poco más abajo en la calle, como solían hacer cuando acompañaba a Morgan a casa. Debe haber sido realmente algo en su época, con sus enormes muros y ventanas de piedra, un enorme jardín y una alta valla de hierro. Pero la casa de mimbre había estado abandonada durante más de 40 años. Las paredes estaban sucias y las ventanas rotas. El jardín estaba tan cubierto de maleza que se parecía más a una jungla, y la cerca estaba manchada de óxido. Sin embargo, las malvadas púas que sobresalen de los postes todavía se veían bastante afiladas. Jamie sintió que un escalofrío involuntario le recorría la espalda. La gente decía que el lugar estaba encantado, y era fácil ver, porque incluso a la luz del día lo parecía. Se acercaron pasos rápidos desde el interior de la casa y Jamie se dio la vuelta justo cuando la puerta se abría. La señora Fontaine estaba allí con un pañuelo de papel en una mano y los ojos teñidos de rojo. Era obvio que había estado llorando. «Buenas noches, señora Fontaine. Nosotros escuchamos sobre Claire. Esperamos poder ver a Morgana». Jamie siempre tuvo cuidado de usar el nombre completo de Morgan cuando estaba con su madre. Morgan lo odiaba, pero su madre era especialmente particular en ese sentido. «Sentimos mucho lo que pasó». Lester asintió solemnemente junto a él, hasta el momento sin dejar de obedecer la orden de mantener la boca cerrada. Por un momento,
Jamie temió que la mujer le cerrara la puerta en la cara y los enviara a empacar, pero luego se inclinó y los abrazó a los dos. Por supuesto, muchachos. Adelante. Es un momento difícil y Morgana necesita que sus amigos la ayuden a superar esto. Ella está arriba. Gracias, señora. Lester siguió de cerca mientras Jamie subía las escaleras y recorría el pasillo hasta la habitación de Morgan. Llamó ligeramente y esperó un momento. Todo estaba en silencio. Llamó de nuevo y llamó suavemente a través de la puerta. ¿Morgan? Soy Jamie. Tengo a Lester conmigo. Vinimos a verte. Hubo un momento de silencio antes de que ella respondiera. Vete, Jamie. Su respuesta desde adentro fue amortiguada a través de la puerta. No quiero ver a nadie. Güey, vamos, no seas así. Incluso tu mamá dijo que deberíamos subir. Y sabe lo que ella suele sentir por mí, incluso estando en tu porche. Por favor, Morgan, Lester dijo desde su lado. Escuchamos sobre Claire. Mi papá nos dijo que estaba desaparecida. Solo queremos asegurarnos de que estés bien. Jamie miró a su hermano y consideró brevemente pincharlo en la oreja antes de escuchar un movimiento al otro lado de la puerta. Después de escarbar brevemente en la manija, se abrió unos centímetros y Morgan miró por la rendija. El interior de la habitación estaba a oscuras y Morgan entrecerró los ojos hacia la luz del pasillo. El corazón de Jamie dio un vuelco en su garganta. Ella se veía horrible. A diferencia de su madre, los ojos de Morgan no estaban enrojecidos por el llanto, pero de todos modos estaban inyectados en sangre. Los círculos profundos debajo de sus ojos sugerían que no había dormido durante los últimos días, y su cabello negro azabache estaba enredado en un nido de pájaro, enredado en la parte superior de su cabeza. Se veía más delgada de lo normal, como si no hubiera estado comiendo. Orientándose, miró a Lester con una mirada evaluadora. Falta, imbécil. ¿Eso es lo que están diciendo? ¿Eso es lo que crees que está pasando? Su risa tenía un ligero tono maníaco y continuó durante varios momentos, demasiado. Jamie y Lester intercambiaron una mirada de preocupación antes de que finalmente recuperara el control de sí misma. Lo siento por eso. No he dormido en unos días. Será mejor que vengas antes de que mamá cambie de opinión. Abrió más la puerta e hizo un amplio gesto con el brazo. Jamie cruzó la puerta, seguido de Lester, agarrando su mano con fuerza. La habitación estaba hecha un desastre. Era difícil ver los detalles en la oscuridad, pero Jamie podía oler la ropa sucia apilada por la habitación y notó montones de platos usados apilados aquí y allá. La única luz provenía de una pequeña lámpara colocada en un escritorio en la pared del fondo, el resto de la cual estaba sembrado de periódicos viejos. Un pequeño libro encuadernado en cuero que parecía un diario estaba abierto en medio del escritorio. Morgan recuperó el libro antes de moverse a la cama donde estaba sentada, levantando las piernas y cruzándolas frente a ella. Jamie miró a su alrededor en busca de un lugar para sentarse, antes de finalmente acomodarse en un lugar relativamente abierto en el suelo, con Lester agachado a su lado. Morgan miró fijamente a los dos niños sin pestañear, como un ave de presa en su percha, decidiendo qué hacer con un bocado que acababa de espiar en el campo de abajo. Jamie trató de pensar en algo que decir, pero descubrió que su mente estaba extrañamente en blanco. En cambio, se aclaró la garganta en el incómodo silencio. Finalmente Morgan aparentemente tomó una decisión. ¿Qué sabes sobre Thomas Wicker? Ella preguntó. ¿Qué? ¿Te refieres al millonario? ¿Aquel cuya vieja casa está al final de la cuadra? Ese es el indicado. Sí. ¿Qué sabes sobre él? Jamie estaba confundido por la línea de pregunta. Bueno, quiero decir, como dije, él era millonario. Creo que tenía algunos campos petroleros o algo así. Y él era una especie de explorador. Tenía todo tipo de cosas raras que hacía en África y por todas partes. Él construyó esa casa hace unos 40 años y tenía esposa,
pero ella desapareció unos años después y se interrumpió. ¿Sí? Su rostro permaneció en blanco, pero transmitía un aire de expectativa. Se suicidó, susurró Lester en voz baja. Mató a su doncella y al jardinero y luego saltó por la ventana del ático. Jamie miró a Lester. ¿Cómo sabes eso, chorro? Lester miró al suelo. Timmy Boy contó la historia en la escuela, pero todo el mundo lo sabe, Jamie. Los labios de Morgan se curvaron levemente en una sonrisa. No había calidez en él. Eso es correcto. Todos saben, y todo el mundo está equivocado. Ella se rió entre dientes, palmeando ligeramente el libro en su regazo. Este libro tiene la verdad. Y déjenme decirles, muchachos, en este caso la verdad es muchísimo más extraña que la ficción. Jamie miró el libro con escepticismo. Ah, ¿sí? ¿Qué es esa cosa de todos modos? Esta vieja cosa. El tono de Morgan era juguetón, pero sus ojos eran mortalmente serios, porque nada menos que el diario de Thomas Wicker. Jamie tardó media hora en hojear el diario. No lo leyó en profundidad, aparte de algunos pasajes que Morgan había marcado especialmente. Lester, tratando de inclinarse sobre su hombro todo el tiempo, finalmente llegó al final. ¿Dónde encontraste esta cosa? ¿Dónde piensas? En esa puta casa, enterrada bajo montones de papeles en el ático. ¿Entraste allí? Morgan, debes estar más loca que él. No hay forma de lo que dice este libro sea cierto. Wicker debe haber estado loco. Quiero decir, estaba loco. ¿Recuerdas? Mató a las personas que trabajaban para él y luego se suicidó. Las cosas que escribió aquí son las divagaciones de un lunático. Morgan le frunció el ceño. ¿Sí? ¿Qué tan estúpido crees que soy? ¿En serio? ¿Yo voy a creer algo que está escrito en un libro antiguo? Jamie frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? ¿Quieres decir que tienes más? Ella puso los ojos en blanco y se levantó de la cama y se dirigió hacia el escritorio. El informe policial de la noche en que Wicker se suicidó, artículos de noticias sobre su supuesta esposa antes de que ella desapareciera misteriosamente, e historias, toneladas y toneladas de historias de personas que afirman haberla visto después de su desaparición. Pero eso no es nada, solo historias de fantasmas para asustar a los niños. Se detuvo cuando vio que sus ojos amenazaban con desbordarse de lágrimas. Enojada, los limpió. Eso es lo que yo también pensé al principio, pero... Su voz se quebró en un sollozo. Susurrando, habló, casi para sí misma, con la mirada fija al frente, los ojos mirando nada. Fue solo un desafío, fue un desafío estúpido. Jamie sintió como si le hubieran golpeado en el estómago, su respiración entrecortada como la vez que su padre le había roto las costillas. Morgan, ¿qué hiciste? Ella se giró para mirarle. Las lágrimas habían vuelto y esta vez corrían por su rostro. Oh, Dios, Jamie, creo que maté a mi hermana. Jamie sintió que el mundo comenzaba a girar. Morgan se tomó un par de momentos para recomponerse. Entonces ella comenzó. Habíamos crecido escuchando las historias, ¿sabes? Todos lo habían hecho. Uno pensaría que tal vez viviendo en la calle de la casa eventualmente nos acostumbraríamos, pero nunca lo hice. Nunca podría mirarlo sin asustarme. Odio tener miedo. Y finalmente, hace un par de semanas, decidí hacer algo al respecto. El aliento se atascó en su garganta antes de continuar. No te lo dije a ti, ni a nadie más en la escuela, porque temía que te burlaras de mí. Esto simplemente se convirtió en mi proyecto favorito. Empecé en la biblioteca, revisé todos los registros antiguos que tenían para averiguar todo lo que pudiera sobre la casa. Hay mucho, más que mucho. El mimbre era básicamente lo más parecido que tenía esta ciudad a una celebridad en su día, por lo que los periódicos publicaron la historia durante semanas después de su muerte. La golpearon desde todos los ángulos,
de lo único de lo que tenían absolutamente ninguna información era de su esposa. Se acercó al escritorio y cogió uno de los periódicos viejos. La única evidencia sólida que pude encontrar para demostrar que ella existía con seguridad fue este artículo. Le pasó el papel a Jamie. El artículo principal de la página estaba dedicado a Lady Wicker, contando historias y especulaciones que varias personas de la ciudad habían hecho sobre ella. Iba acompañado de una imagen del segundo piso de la casa, en mucho mejor estado de lo que estaba actualmente, y Jamie pudo ver la imagen borrosa de una mujer parada en la ventana. El único detalle era una sorprendente agudeza en sus ojos. Finalmente saqué todo lo que pude de los papeles. Con la cantidad de historias que publicaron después de la muerte de Wicker, sorprendentemente tenía poca información real sobre él. Así que la semana pasada decidí que entraría y vería si podía encontrar algo. Pensé que tal vez, una vez que viera lo que había allí, estaría menos asustado. Claire insistió en ir conmigo, ya sabe, los pequeños que son los hermanos. Miró intencionadamente a Lester antes de continuar. Realmente no había pensado que encontraríamos nada, pero una vez que nos colamos, parecía que la casa no había sido tocada en todo este tiempo. Una vez que la policía completó la investigación, simplemente cerraron la puerta principal y se alejaron. Hay tantas historias espeluznantes sobre el lugar. Creo que ha mantenido alejadas a muchas personas que lo habrían pasado antes. Ojalá hubiera hecho lo mismo. Ella suspiró. Todavía hay un montón de cosas raras ahí, máscaras y estatuas, y todo tipo de cosas. La habitación que muestra la imagen en el periódico como la señora Wicker tiene estos símbolos garabateados en todas las paredes. Finalmente subimos al ático. La casa está en ruinas y algunas de las escaleras estaban bastante podridas, pero la escalera que conducía al ático todavía estaba allí. Pensé que si veía dónde se suicidó, eso sería suficiente para curarme de mi miedo. Así que subimos y hurgamos. Allí es donde encontré esto y unos golpecitos en el diario. Se estaba haciendo tarde, así que volvimos a casa. Fue entonces cuando comencé a leer el libro. Pensé lo mismo que tú, que Wicker debe haber estado loco, pero la peor parte fue que mi miedo no se había ido. Todo lo contrario, todo el material del libro me dio aún más miedo, a pesar de que una parte de mí se decía a sí misma que tenía que ser una fantasía. Al día siguiente estaba hablando con Claire al respecto. Ella se rió de mí. Dijo que tenía miedo de una casa estúpida y vacía. Le dije que si no era una gata asustada, debería ir a pasar una hora en la antigua habitación de la señora Wicker a medianoche. Creo que tenía miedo, pero no quería admitirlo delante de mí. Ya sabes lo pequeños que son los hermanos. Miró a Lester de nuevo. Así que el sábado pasado volvimos a escabullirnos. Ese fue el primer día que entró realmente la niebla. Estábamos prácticamente encima de la casa, antes de que pudiera verla. Le ofrecí dejar a Claire fuera del trato, pero ella insistió, a pesar de que estaba tan asustada que estaba temblando. Le dije que al menos rebajaría los términos del desafío. Yo no quería estar allí más que ella. Todo lo que tenía que hacer era subir a la habitación y saludarme a través de la ventana. Entonces podríamos irnos a casa. Tuve que entrar por la puerta solo para poder ver la ventana. Él subió los escalones y solo miró hacia atrás, una vez antes de pasar por la puerta principal. No sé cuánto tiempo esperé parada allí mirando por la ventana, esperando a que ella viniera. Probablemente fue solo 1 minuto o 2, pero parecieron horas. Finalmente vi esta figura en la ventana. Era difícil distinguirlo a través de la niebla, pero definitivamente tenía forma de persona. Pensé que tenía que ser Claire. Quiero decir, ¿qué más podría ser? Estuve allí por un momento y me di cuenta de que me estaba mirando, pero luego se alejó de la ventana. Creo que debía haber estado conteniendo la respiración, porque recuerdo que lo solté entonces, pensando que Claire volvería a bajar en solo 1 minuto y podríamos irnos. La bromearía un poco por no tener las agallas para saludarme. Esos eran los pensamientos que pasaban por mi cabeza cuando escuché a Claire llamarme. Miré hacia arriba y allí estaba ella de pie en la ventana, saludándome con la claridad del día, incluso a través de la niebla.
Tenía una gran sonrisa en su rostro, muy orgullosa de lo que había hecho. Morgan contuvo un sollozo. Ella solo estaba tratando de impresionarme, la pequeña idiota. Pero no podía estar feliz por ella porque sabía, miró a Jamie, sabía que no estaba sola en la casa. Le grité que bajara de allí, que corriera. Primero pareció enojada porque no le estaba dando los elogios que esperaba. Luego pareció asustada. Tenía esa expresión de terror en su carita cuando finalmente se apartó de la ventana. Esa fue la última vez que la vi con vida. Dios, esperé ahí llamándola para siempre. Tenía miedo de que fuera tan ruidoso, que despertara a mis padres en la calle. Pero una parte de mí esperaba que eso sucediera, que ellos vinieran. Debería haber ido allí después de ella, pero estaba tan asustado. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Mi hermana pequeña estaba en problemas y yo era demasiado cobarde para hacer algo al respecto. Jamie. Debo haberme quedado allí durante 20 minutos gritando su nombre. Ni siquiera escuché nada de ella, ni un grito, ni un sonido. Tal vez si hubiera escuchado algo, hubiera sabido con certeza que algo estaba sucediendo. Eso me habría impulsado a correr, pero no lo hice, no pude. Finalmente mi voz comenzó a volverse ronca y simplemente me senté en el suelo y comencé a llorar. No estoy seguro de cuánto tiempo estuve sentada allí sollozando antes de darme cuenta de que la niebla había comenzado a espesarse aún más. De repente me di cuenta de esta presencia. ¿Sabes cómo a veces te das cuenta de que alguien te está mirando incluso cuando tú no lo has estado mirando? Pues fue así. Miré hacia arriba y no pude distinguir nada a 5 pies frente a mí debido a la niebla, pero aún así pude ver este par de ojos mirándome desde cerca de la puerta principal. Ella se estremeció. No sé cómo sé esto, pero esos ojos estaban felices, Jamie. Felices y hambrientos. Pensé que había tenido miedo antes de eso. Pensé que me había quedado sin gritos. Estaba equivocada. Me di la vuelta y corrí tan rápido que es una maravilla no haberme dejado inconsciente tratando de atravesar la puerta. Aún más sorprendente es que logré encontrar el camino de regreso a mi casa a través de la niebla. Pero lo hice, gritando y llorando, y lloriqueando todo el camino. En ese momento me las había arreglado para despertar a mis padres con todo el ruido que estaba haciendo. Estaban en la puerta principal cuando casi me derrumbé en la alfombra de bienvenida. Les tomó un tiempo calmarme lo suficiente para contarles lo que sucedió. Mi papá tomó una linterna y se dirigió a la casa. Buscó hasta la mañana, pero no encontró nada. Ni rastro de Claire. ¿O de qué? ¿O quién se la llevó? Luego llamó a la policía. Ella suspiró. Me han hecho contarles mi historia una y otra vez con la esperanza de poder darles alguna pista sobre quién se llevó a Claire. Algún detalle. Incluso si hubiera podido ver más claramente a través de la niebla. No creo que hubiera ayudado. ¿Sabías que hay muchos niños desaparecidos en la ciudad? Ha estado sucediendo por un tiempo. Jamie, apostaría incluso más de lo que creen o admitirían. Apuesto que ha estado sucediendo desde la noche en que Thomas Wicker se tiró por la ventana de su ático. Desde la noche en que saltó, abrió el libro de su regazo y distraídamente comenzó a hojear las páginas. Está todo aquí. Las cosas que vio Wicker, que encontró. Ella era uno de ellos. Esa cosa que todos pensaban que era su esposa. La mantuve encerrada allí en esa habitación para que nunca fuera libre. Pero ella se liberó y Wicker decidió que prefería suicidarse antes que enfrentarse a lo que sabía que haría una vez que lo estuviera. Hizo una pausa, mirando fijamente el libro sin comprender. Espera un segundo, Morgan, interrumpió Jamie. Nada de lo que viste prueba de lo que está en el libro sea cierto. Quiero decir, ciertamente creo que viste a alguien en la casa y con toda probabilidad fue él quien se llevó a Claire. Pero no hay nada más que esos ojos que sugieren que hay fantasmas o demonios, o lo que sea responsable de esto. Y eso podría haber sido tu mente jugándote una mala pasada. Probablemente era solo un vagabundo. No han encontrado un cuerpo. Claire todavía podría estar ahí afuera. Morgan miró hacia arriba, con una pequeña sonrisa triste en su rostro. Oh, Jamie,
¿No lo entiendes? No encontrarán un cuerpo. Jamie sintió que se le erizaban los pelos de la nuca. ¿A qué te refieres, Morgan? ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque recuerdas como dije cuando ella se alejó de la ventana que fue la última vez que la vi con vida. No dije que fuera la última vez que la vi. Es por eso que no he podido dormir. Morgan se estremeció levemente y respiró hondo. Claire viene a mí todas las noches. Fuera de la niebla, me mira a través de mi ventana con sus ojos negros y vacíos. Su mano golpea ligeramente el panel, como si quisiera entrar. Pero de alguna manera sé que eso no es todo. No es que quiera que la dejen entrar, es que quiere que yo salga. Pero Morgan, susurró Lester, con los ojos muy abiertos. Tu habitación está en el segundo piso. Ella echó la cabeza hacia atrás y se rió. Lo sé, salvaje. ¿No es así? Entrecerró los ojos mientras miraba a Jamie con expresión acusadora. ¿Alguna idea o pensamiento más brillante sobre lo loco que estoy? Jamie negó con la cabeza. ¿Le has dicho a tus padres, a la policía sobre esto? Morgan se rió de eso. ¿Les dijiste qué exactamente? ¿Que algún demonio sucubo robó a mi hermana pequeña y la convirtió en un monstruo? Vamos, Jamie. Sabes que nunca creería en eso, incluso con el diario para respaldar mi historia. Podrías hacer que se quedaran contigo. Muéstrales a ella. Ya lo probé. Ella no viene cuando hay otras personas alrededor. Solo hace que los adultos se miren preocupados cuando piensan que no estoy mirando. No voy a tener que hacer esto yo mismo. La voz de Jamie era casi un susurro. ¿Hacer qué exactamente? La boca de Morgan se dibujó en una sonrisa dura y tensa. Vaya, ponga a la perra en su jaula, por supuesto. Jamie solo vaciló un momento antes de asentir ok. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Jamie caminó silenciosamente por las calles vacías hacia la casa de Morgan. No había sido ningún problema escabullirse. Su papá estaba borracho como siempre. Se desmayó frente a la televisión. En noches como esa, mamá se acostaba temprano para evitar la posibilidad de despertarlo y ponerlo en uno de sus malos humores. Era demasiado fácil salir por la puerta principal con solo el más mínimo crujido de bisagras para traicionar su salida. Lester no había querido que se fuera, por supuesto. El niño estaba aterrorizado, pero luego, cuando se dio cuenta de que no iba a convencer a Jamie de que se quedara atrás, trató de insistir en ir él mismo. Eso no iba a suceder. Morgan ya había perdido a Claire jugando con esta casa. Estaba a punto de encontrarse con mujeres demoníacas o simplemente con un pedófilo trastornado. No había forma de que Jamie dejara que el chorrito lo acompañara. No esta vez. Morgan había presentado los huesos del plan ese mismo día. El diario nunca hizo referencia a la cosa llamada Lady Wicker por su nombre, pero había puesto pasajes que hablaban de ella y ella. Morgan también había encontrado un dibujo detallado que se parecía a los símbolos de las paredes de lo que había sido la prisión de Lady Wicker. Algunos de los símbolos se estropearon, Jamie, dijo, abriendo el libro por la página en cuestión. Extrañas letras que no parecían más que rasguños y garabatos al azar cubrían el papel. Estoy seguro de que eso fue lo que la dejó salir de allí. Sin embargo, no puede ser completamente libre, o no estaría todavía merodeando por el pueblo. Supongo que, sea lo que sea, lo que hizo que la puerta de la jaula se abriera lo suficiente como para que ella pudiera sacar la cabeza y golpear cualquier cosa que se acercara demasiado. Si podemos arreglar los símbolos, volverá a cerrar la puerta. Parecía un buen plan, por lo que Jamie sabía, excepto que hubiera preferido que fuera durante el día. ¿Crees que yo no quiero eso también? Morgan lo miró con incredulidad. Cristo, Jamie, volver a esa puta casa es lo último que quiero hacer, especialmente de noche, pero no hay forma de que mis padres me dejen ir allí después de todo lo que sucedió y me vigilan lo suficientemente de cerca durante el día como para que no pueda escabullirme. Tenemos que irnos de noche. Así accedió a regañadientes. Jamie llegó a la casa de Morgan y se agachó en su porche. La niebla ya estaba comenzando a rodar pesadamente, pero aún podía distinguir el siniestro contorno de la casa de mimbre más allá de la calle.
Un leve ruido lo hizo volverse cuando Morgan se deslizó por la puerta principal para unirse a él. Bien, estás aquí. No quería tener que esperarte aquí sola. No sé si mi hermana decidiera aparecer y realmente no quiero saber qué pasa si lo hace. ¿Trajiste la pintura y los pinceles? Jamie dio unas palmaditas en la mochila que colgaba de su hombro. Sí. ¿Tienes el diario? Morgan lo sostuvo junto con una linterna pila. Para ayudarnos a ver también, podemos dibujar los símbolos. Vamos, quiero terminar con esto. En silencio, la pareja se internó en la niebla. La pesada puerta de hierro gritó con fuerza cuando Morgan la abrió lo suficiente para que pudieran pasar. Jamie miró hacia arriba y se dio cuenta de que aquello era lo más cerca que había estado de Wicker House. La estructura se agachó como un insecto. La mirada de sus ventanas sin paneles irradiaba malevolencia mientras zarcillos de niebla se curvaban y envolvían sus aleros. Su mirada vacía pareció seguirlos mientras subían por el camino cubierto de maleza y se deslizaban por la puerta principal. Una vez dentro, Morgan encendió la linterna y el rayo blanco atravesó la oscuridad que de otro modo sería completamente negra. Jugó un poco con la luz para orientarse en la penumbra. Y Jamie pudo ver lo que había dicho sobre la casa. Era cierto, el lugar parecía como si no lo hubieran tocado en los 40 años que había estado vacío. Morgan encontró la escalera con la luz y subió lentamente hasta el segundo piso, con Jamie siguiéndola de cerca, evitando con cuidado los podridos escalones. La parte superior de la escalera se abría a un largo pasillo. La puerta del otro extremo se entreabrió ligeramente. Morgan fijó la luz en la abertura. Esa es. Le susurré al oído a Jamie. Vamos. Se estremeció, pero no supo si era por miedo o por su cercanía. El hormigueo de su aliento en su piel. Se deslizaron silenciosamente por el pasillo y pronto se encontraron en la habitación. Morgan pasó la viga a lo largo de las paredes y Jamie abrió la boca. Los símbolos eran algo que se podía ver en el diario, sin duda, pero eran un asunto completamente diferente en la vida real. La cantidad de ellos era asombrosa, y era obvio que habían sido pintados en las paredes con significado y propósito. Lejos del revoltijo de garabatos que había pensado cuando los vio por primera vez en el libro, parecía como si brillaran con una tenue luminiscencia. Y no era la primera vez que Jamie se preguntaba si realizar las reparaciones sería tan fácil como Morgan había imaginado. Finalmente Morgan apoyó la luz en la pared del fondo y Jamie pudo ver exactamente lo que ella había querido decir. Varios de los símbolos estaban notablemente manchados, aunque era imposible saber qué podría haber causado el daño. Toma, sostén esto para que pueda ver. Morgan le entregó la linterna mientras abría el diario por la página que había marcado. Recogiendo la pintura y un pincel, se trasladó a la sección dañada. Está bien, hazlo brillar aquí. Él obedeció y con una mirada de intensa concentración, Morgan comenzó a pintar con cuidado. Había estado en el trabajo durante varios minutos y estaba avanzando bien cuando la niebla comenzó a filtrarse notablemente a través de la ventana rota. La sensación de lo que estaban observando comenzó a hacerse más fuerte y Jamie sintió que se le erizaba la piel de los brazos. Miró de un lado a otro tratando de encontrar la causa del sentimiento. ¿Morgan? Lo sé, espetó ella, su voz temblando levemente. Yo también lo siento. Ella viene. Solo mantén el rayo fijo. Debemos terminar esto. Es nuestra única oportunidad. Continuó trabajando y Jamie vio que su pincel temblaba levemente y que pequeñas gotas de pintura caían al suelo. Una repentina nube de niebla entró por la ventana y cuando se volvió, se encontró frente a la esquina opuesta de la habitación. Desde sus profundidades, se asomó un par de ojos sorprendentemente intensos. Se fijaron en él. La mirada se clavó de inmediato en la suya y en un momento, Jamie sintió que su voluntad se desvanecía. La linterna cayó pesadamente al suelo a sus pies. Jamie flotaba en el gris, su mente tan en blanco como la niebla sin rostro que lo rodeaba. No recordaba dónde estaba ni qué había estado haciendo, pero una parte de él pensó que podría haber sido importante. ¿Jamie?
En el límite de su conciencia, apenas podía distinguir una voz llamándolo por su nombre. ¿Qué podrían querer ellos? Su mente, contenta de permanecer en el limbo, rechazó la citación. Jamie. Esta vez, su nombre fue acompañado por un dolor agudo, sacándolo de los sueños nebulosos en los que había estado revolcándose. En un instante volvió a ser el mismo. Lester se paró frente a él, con lágrimas en los ojos, una línea de mocos corriendo por su nariz mientras sollozaba, su mano retenida para otra bofetada. Jamie tomó la mano del niño mientras volaba hacia adelante. Wow, tranquilo amigo, estoy aquí, estoy. Su mirada se posó en Morgan. La linterna se había caído de modo que el rayo sangraba sobre el lugar donde ella estaba acostada en el suelo. Temblando violentamente, sus ojos se volvieron hacia atrás en su cabeza, de modo que solo los blancos eran visibles. Agarró la luz y corrió a su lado tratando de mantener la cabeza firme. Morgan, Morgan, vamos, despierta. Jamie. Lester estaba tirando de su hombro. Maldita sea, Lester, ¿qué? Sus ojos se movieron hacia arriba y su voz le falló. La niebla seguía llenando la habitación, pero incluso a través de la gruesa pantalla blanca podía ver el círculo de niños a su alrededor. Estaban hombro con hombro, sus expresiones en blanco, sus ojos negros, tirando con Lester, agarrando su brazo. Hizo brillar la viga alrededor de la habitación para ver que estaban completamente rodeados. Cuando la luz llegó al frente de la habitación, cayó sobre una figura perdida en la niebla, salvo por el mismo par de ojos intensos que lo habían hechizado casi por completo antes. Mientras los chicos miraban, las líneas de la figura parecieron fusionarse y solidificarse, hasta que finalmente una mujer apareció ante ellos, como por arte de magia, vestida toda de blanco. Era hermosa. Su cabello era un negro incluso más oscuro que el de Morgan, su piel tan pálida como la nieve recién caída. Sus labios estaban rojos como la sangre y dibujados en una sonrisa cruel y cómplice. Sus ojos eran los mismos que antes, estrellas gemelas que parecían atraer a Jamie hacia ellos con una atracción sobrenatural. Su mensaje era de un placer y un dolor indescriptible. Jamie se estremeció. A su lado, Lester lloraba. Las palabras se le escapaban. Jamie, lo siento, pero tenía que venir, solo tenía que hacerlo. Y luego no te despertabas y los niños estaban parados a nuestro alrededor y... Lester, cállate, espetó Jamie. ¿Recuerdas lo que dije antes? Si me acompañas, tienes que mantener la boca cerrada. El chico se calló cuando Jamie lentamente relajó su brazo izquierdo sosteniendo la linterna debajo de la espalda de Morgan. La niña había dejado de convulsionar, pero tenía los ojos cerrados y su respiración era rápida y superficial. Ahora, Jamie tomó su mochila y deslizó la otra mano dentro. Cuando te diga que corras, quiero que corras escaleras abajo, salgas por la puerta y vuelvas a casa lo más rápido que puedas. ¿Entendido? Agarró la pequeña botella oculta dentro del paquete. ¿Listo? ¡Corre! Con un solo movimiento, Jamie abrió la tapa de la botella y sacó la mano del paquete en un semicírculo, rociando líquido a su alrededor. Había tomado la botella de agua bendita de la mesita de noche de su madre, pero, dado que sus cómics decían que a veces funcionaba para los fantasmas, había agregado un par de cucharadas de sal a la mezcla. Ya fuera la solución salina o el agua bendita, algo hizo que la mujer y sus horribles cargas retrocedieran, siseando y levantando los brazos protectoramente. Jamie se puso de pie torpemente, tomó a Morgan en sus brazos y atravesó la puerta a trompicones, corriendo por el pasillo lo más rápido que pudo, con Lester pisándole los talones. Acababa de llegar al final de las escaleras, con la entrada que se abría de par en par ante ellos, cuando escuchó un estrépito y un grito. Volviéndose, apuntó con la linterna a su hermano. En su prisa, Lester había pisado una de las escaleras podridas, su pie golpeando directamente a través de la madera carcomida. Peor aún, Jamie pudo ver donde un trozo de escalera irregular y roto le había perforado el muslo. La sangre brotaba de un rojo brillante a la luz de la luna. Con un grito,
Jamie dejó a Morgan al pie de los escalones y se apresuró a ayudar a su hermano. La pierna estaba apretada y cualquier cosa que hiciera para tratar de manipularla hacía que Lester gimiera de agonía. Jamie, llorando, comenzó a golpear los bordes de la escalera tratando de liberar la pierna de Lester mientras el niño gemía y sollozaba. Un silencio antinatural hizo que Jamie detuviera su lucha y alzara los ojos hacia lo alto de la escalera. La mujer estaba allí, rodeada de sus hijos. La niebla se enroscaba alrededor de sus pies y le daba la impresión de estar flotando. El mensaje en sus ojos era una promesa de dolor, retribución por la herida causada por el agua. Desde donde estaba atrapado, Lester podía ver todo. Gritó, luchando por hablar a pesar del dolor. «¡Sáquenla de aquí! Lester, no puedo dejarte». El niño sonrió débilmente. «Vine para asegurarme de que saliera, Jamie. Tienes que salir». «Maldita sea». Las lágrimas corrían por el rostro de Jamie. «Vuelvo. ¿Me oyes? La sacaré y luego regresaré». Tropezó de nuevo hacia Morgan. «Todos saldremos». Agarrándola por debajo de sus brazos, Jamie comenzó a arrastrarla hacia atrás por la puerta principal. Al pasar por la entrada miró hacia arriba y vio que la mujer había comenzado a bajar las escaleras hacia su hermano. Flanqueada por sus horribles hijos, Jamie redobló sus esfuerzos, prácticamente cayendo por los escalones a través de la niebla ondulante. En solo unos momentos, él estaba a través de la puerta, con la intención de dejarla allí, cuando los ojos de Morgan se abrieron de golpe y ella se soltó de su agarre con un grito. «¡Jesús! Jamie, tenemos que salir de aquí». Estaba equivocado, tan equivocado. Dios, ella estaba en mi mente, quiere usarme. Agarró la manga de Jamie. «Tenemos que llegar lo más lejos posible de aquí». Jamie negó con la cabeza. «No puedo irme. Lester está ahí. Él es la única razón por la que llegamos tan lejos. Tengo que volver por él». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Morgan. «Jamie, no lo entiendes. No puedo volver allí. Si me usa de la manera que quiere, significará cosas terribles, terribles, por todos nosotros, por el mundo». Jamie sonrió con tristeza. «Sé, y no te lo estoy pidiendo, pero es mi hermano». Se inclinó y la besó suavemente en la frente. «Te amo, Morgan. Solo quería asegurarme de que lo supieras». «No, no, Jamie. Por favor, no te vayas. Por favor». Se puso de pie y Morgan trató de agarrarlo del brazo, pero él se apartó con suavidad. «Lo siento», dijo. «Adiós». Con eso, se dio la vuelta y se alejó, su forma gradualmente atenuándose en la nube blanca hasta que desapareció. Morgan se derrumbó en la acera. Sus sollozos eran el único sonido que rompía el silencio. La casa de mimbre miró contenta con su miseria hasta que también fue tragada por la niebla. Frank Lawrence estaba borracho, como a menudo, más ahora que nunca. Desde que lo habían despedido de la fábrica, solo tenía tiempo y, en lo que a él respectaba, no había mejor manera de pasar tiempo que bebiendo. Especialmente, últimamente, tomó un trago de los 40 envueltos en una bolsa de papel marrón que sostenía en la mano. Mary se había ido. Se había ido poco después de que Jamie y Lester desaparecieran, supuso. Ha sido tomado. Ella lo había acusado de todo tipo de cosas, incluso sugiriendo que él participó en su desaparición. Frank se lo tomó todo, en privado, resentido por la injusticia, pero sabiendo en algún nivel que se merecía todo eso y más. Quizás él no era culpable de todo lo que ella trató de pegarle, pero Dios sabía que tenía muchos pecados. Nunca había dicho nada diferente. Aún así, sabía que no había tenido nada que ver con la desaparición de los chicos. Cristo, ¿no sabía ella que él los amaba? Fue la bebida lo que lo hizo arremeter y el estrés al que estaba sometido para mantener a una familia lo que lo hizo beber. ¿No había recordado después de esa vez que lastimó a Jamie? ¿Era demasiado pedir renunciar a él por completo? ¿No complacerla y no la había tratado bien?
Mantuvieron un techo sobre sus cabezas, comida en la mesa. Claro, él pudo haberle dado un golpe de vez en cuando, pero muchos maridos lo hicieron. Nadie es perfecto y nunca golpeó a los chicos, no después de ese tiempo. Caminó por Blackwood Drive y se encontró de pie frente a la casa en ruinas, cerca de donde habían encontrado a la chica Fontaine. Había estado loca, temblando y gritando y llorando mucho. Cuando finalmente consiguieron que se calmara, había estado hablando locamente. Mujeres de blanco, niños fantasmas, una absoluta locura. Y de alguna manera sus muchachos se mezclaron en medio de eso. Registraron la casa buscándolo y encontraron la mochila de Jamie en una de las habitaciones del piso de arriba. Morgan insistió en que había tenido un viejo diario con ella, pero no había ni rastro de eso. Probablemente solo otro producto de su imaginación. Los símbolos en la habitación eran ciertamente extraños, pero por su vida, Frank no podía imaginar qué haría que la chica tratara de taparlos. Era obvio que había una porción de tamaño decente de la pared que había sido recientemente pintada. La pintura y los pinceles aún estaban húmedos donde estaban. El lugar le dio escalofríos. Tomó otro trago de alcohol. Maldito lugar. Probablemente debería quemarse hasta los cimientos. Sus hijos desaparecidos, la hermana de la niña desaparecida, y ahora había oído que los Fontaine habían enviado a la chica a un manicomio en alguna parte. No pude conseguir que ella contara una historia clara. Fuera de su maldita mente. Demonios. Por lo que Frank sabía, ella había tenido algo que ver con la desaparición de Jamie y Lester. Sí, probablemente no. Alguien definitivamente debería quemar el lugar. Antes de que hubiera tenido tiempo a pensar realmente en la idea de que Frank estaba a mitad de camino hacia la puerta principal, tenía un encendedor en el bolsillo. Una casa así de vieja, con tanta madera seca, que era suficiente para que se erigiera como una caja de cerillas. Se detuvo al pie de las escaleras buscando a tientas su encendedor, sin notar la niebla viscosa que había comenzado a arrastrarse a su alrededor. Para cuando miró hacia arriba, con el encendedor en la mano, el mundo estaba completamente blanco. Si no lo hubiera sabido, no habría podido decir que la casa estaba frente a él. Dio un paso hacia adelante y se golpeó la espinilla, cayendo sobre los escalones. Luchó por levantarse, pero perdió el equilibrio. Víctima del alcohol, finalmente se recuperó cuando escuchó la voz. «Hola, padre». Frank se balanceó borracho donde estaba. Estaba imaginando cosas, pero no. Estaba Jamie frente a él, más pálido que de costumbre, y sus ojos extrañamente negros, pero no había duda que era su chico. «Jamie, ¿de verdad eres tú?». Sintió lágrimas en sus ojos. «Te he echado de menos, chico, tú y tu hermano». Su hijo pálido sonrió levemente. «Estoy seguro de que lo has hecho, pero no te preocupes. Estamos aquí ahora y nuestra madre está con nosotros». Jamie avanzó y, para sorpresa de Frank, vio a Lester caminar a su lado. ¿Y esa era la otra chica Fontaine a su lado? Tenía que ser. Frank cayó de rodillas. «Los extrañé, muchachos. Los extrañé mucho». Abrió los brazos y se movieron en su abrazo. Sus brazos rodearon su cuello con fuerza. «Te extrañé». Las palabras se apagaron cuando Frank vio a una hermosa mujer aparecer en la niebla, sus ojos de otro mundo iluminados por la alegría y el hambre. La nube continuó espesándose hasta que todo lo que fue visible fueron algunas sombras que parecieron luchar brevemente antes de quedarse quietas. No hubo sonido, ya que los suspiros y los gritos se ahogaron perdidos en la niebla. Cubierto por una manta blanca, Arthur Quay continuó muriendo. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Eso nos ayudaría muchísimo. Feliz noche, amantes de cuentos de terror.